Recorremos la ruta de la Villala para encontrarnos con los ancestros americanos. Y la Filmoteca de la UNAM recuerda el legado del célebre cineasta Jorge Fons. Rafael García Villegas, amigos, amigas, quédense en Noticias 22. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y sin más preámbulo, vamos a dar paso a la información que hemos preparado para todos ustedes. Bueno, esto resulta importante de mencionar. México se encuentra entre los 5 países con mayor número de asilados internacionales. Tenemos todos los detalles. México es el nuevo hogar para los migrantes. Se convirtió en el tercer país con más solicitudes de asilo después de Estados Unidos y Alemania, según el estudio que desarrolló la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. El año pasado se rompió récord en el número de solicitudes de asilo en México, con más de 140,000. La mayoría de las personas que solicitaron asilo provienen del continente americano. El 31% proviene de Haití, el 30% de Honduras, Cuba el 13% y Guatemala, El Salvador y Venezuela con el 4% respectivamente. Entre las principales causas por las que salen de su país se encuentra la violencia, la inseguridad y las amenazas. Algo que vimos muy interesante este año es que el 42% de las personas que presentaron una solicitud de asilo el año pasado fueron mujeres y el 24% fueron niñas y niños. Esto nos habla de un cambio en la tendencia del tipo de personas que están solicitando asilo en México, porque anteriormente eran más hombres solos los que solicitaban asilo, pero ahora estamos viendo que más grupos familiares son los que están viniendo aquí a México y solicitando asilo. La integración de los migrantes a nuestro país es uno de los elementos con los que se trabaja con instituciones públicas y privadas para ofrecerles trabajo a los adultos y educación a los infantes. Ahora hemos tenido contacto con más de 600 empresas que están contratando personas refugiadas y pues están cubriendo necesidades que las mismas sector privado tiene en México, ¿no? El informe está disponible, está abierto a todo el público, está en nuestra página de internet, que es www.acnur.org, y ahí pueden consultar pues, todos los datos. Noticias 22, Óscar Cortés. Reconocen a una nueva generación de creadores. En un encuentro consagrado a promover los derechos culturales. Soy creadora de la pieza premiada How to Be Visible. Desde 1980, el Encuentro Nacional de Arte Joven procura visibilizar el trabajo de quienes se dedican a la plástica. Pero además, yo creo que tangencialmente, pero también de manera muy importante, ha permitido que en 44 años de historia se haga un acervo que de alguna manera va dando cuenta de las inquietudes históricas, de las tendencias, de las técnicas que las y los artistas plásticos en México han tenido pues, prácticamente en el último medio siglo. Este 2024 celebró su 44ª entrega. Para el proceso de selección se recibieron 981 obras hechas por un total de 621 artistas. Las y los participantes se dividieron en este año en 333 participantes mujeres y 288 hombres. Hay una reflexión más o menos general sobre la tecnología, sobre la manera en que la tecnología va invadiendo nuestra vida. Y también hay una reflexión que desgraciadamente ha sido común en los últimos años acerca de toda la violencia, digamos, como sistematizada en lo que se conoce como crimen organizado y su relación con el tráfico, con el narcotráfico. El jurado otorgó 4 premios de adquisición. Los ganadores fueron Estefanía Flores Reyes, Andrea García Sánchez, Carmen Michelle Maya Gutiérrez y Klaus Abimael González Carvajal. Asimismo, se consideraron 4 menciones honoríficas y, como es costumbre, se realiza la muestra del Encuentro Nacional de Arte Joven en la Casa de la Cultura Víctor Sandoval de Aguascalientes. Es un conjunto de las piezas seleccionadas. Se seleccionan un número de obras específicas. Hay un olfato, digamos, curatorial, como de sentir que de alguna manera pueden dialogar esas piezas que son seleccionadas
En este caso fueron 38, si no me equivoco, un poco menos que las del año pasado. Otra parte de la muestra llegará al Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de México. Los resultados del 44º Encuentro Nacional de Arte Joven se pueden consultar en línea. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. A partir de nuestro idioma y la literatura encontremos la forma de ser y estar en el mundo. Dejemos que nuestro guía sea un ingenioso hidalgo. Se inauguraron las tradicionales jornadas cervantinas que buscan difundir la riqueza cultural y lingüística del Quijote. Por primera vez, el Espacio Cultural San Lázaro de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue la sede de estas actividades. Con la exposición Don Quijote y Sancho Panza del idealismo al realismo, se inauguraron estas jornadas producto de una iniciativa conjunta del Museo Iconográfico del Quijote, el Espacio Cultural San Lázaro y el Centro Cultural Santa Fe del Congreso del Estado de Guanajuato. La muestra es itinerante y reúne cerca de 30 obras entre esculturas, pinturas y libros antiguos de la colección del MIC y de la Biblioteca Cervantina Eulalio Ferrer. Hay un tema de convocatoria. En este caso, el tema de convocatoria es el libro y la literatura como refugio y salvación, porque recuperamos la idea de Eulalio Ferrer, que es el que creó el Museo Iconográfico del Quijote. En ese Quijote que está ahí, ese es un libro que él intercambió en un campo de concentración por una cajetilla de cigarros. Y entonces él cuenta que el Quijote fue su salvación, fue su refugio. Y se trata de difundir de toda la obra de Cervantes, sobre todo el Quijote, y porque tenemos el museo más grande del mundo en iconografía del Quijote y o Cervantes, ¿no? Entonces eso es lo que tratamos, de dar difusión de la gran literatura, de nuestra lengua, y que no pasa de moda nunca Cervantes. En la inauguración de las jornadas cervantinas se realizaron las conferencias El libro como objeto histórico, social y cultural, a cargo del maestro Ismael Carballo, y lo oirá el que lo escucharé leer, El Quijote y la lectura como acto social, impartida por Elizabeth Treviño del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, que pueden verse en las redes sociales del Centro Cultural Santa Fe. Los que hablamos español, que somos 500 millones, tenemos, creo yo, el privilegio de contar con el libro emblemático de la literatura moderna, que es el Quijote. Prácticamente no hay libro, bueno, está Shakespeare, Dante y otras figuras, pero el Quijote de Cervantes es la obra fundamental de la literatura moderna que está escrita en español. Las segundas jornadas se realizarán en el mes de junio en el Centro Cultural Santa Fe en Guanajuato y contemplarán conversatorios que abordarán temas como libros y tecnología y comercialización editorial en 2024. La exposición permanecerá durante un mes en este recinto y las actividades pueden consultarse en la página del Espacio Cultural de San Lázaro. Con imágenes de Javier Contreras y Baldomero Ochoa, reportó Karen Rivera. Su defensa de la lengua y de los pueblos mayas le valió el reconocimiento como apóstol de la raza. En el centenario de su deceso continúan los homenajes para este revolucionario social. Felipe Carrillo Puerto, Alma del Mayab, es el nombre de la exposición que a través de 58 imágenes nos lleva por un recorrido por la vida y obra de este personaje mexicano, a quien recordamos en 2024 en el centenario de su deceso. Carrillo Puerto es uno de los personajes fundamentales para ver el desarrollo histórico tanto del país, pero específicamente de Yucatán, de donde es oriundo. Nació en Motul el 8 de noviembre de 1874, en casi pleno porfiriato, digamos, casi empezando el porfiriato. 2 años después, Porfirio Díaz va a hacer una revolución y va a tomar el poder y va a vivir de él 30 años. En esos 30 años la vida de Felipe Carrillo Puerto se fue desarrollando pues con una cercanía a los pueblos indígenas mayas. Aprendió el maya mismo, la lengua, para comunicarse con ellos. Político, periodista y cercano a las causas de obreros e indígenas, Carrillo Puerto luchó codo a codo, como menciona Carlos Betancourt, por una sociedad más justa e igualitaria, contribución al país, de la que se hace una lectura amplia en la exposición. Una lectura cronológica
Los temas pues son la historia de México desde el porfiriato hasta la vida como gobernante y muerte de Felipe Carrillo Puerto. Todas las fotografías, con excepción de una, son de la Fototeca Nacional, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del Sistema Nacional de Fototecas. Carlos Betancourt también destaca el particular enfoque ideológico de la lucha de quien fuera gobernador de su estado entre 1922 y 1924. El proyecto de Carrillo Puerto pues tenía que ver con esa perspectiva ideológica del socialismo. Se fue formando en la Revolución Mexicana y digamos un poco alejándose de la propuesta burguesa del revolucionario común. Y tuvo pues la fortuna de estar entre los zapatistas y ver de cerca el reparto de la tierra, la organización comunal. Y cuando en Yucatán llegó el general Salvador Alvarado, que también se desviaba un poco del proyecto constitucionalista o carrancista e implantó ciertas medidas de vanguardia en el aspecto socialista, Carrillo Puerto pues fue, digamos, su discípulo y posterior ejecutor de esta perspectiva de vanguardia. La exposición Felipe Carrillo Puerto, Alma del Mayab, permanecerá en las rejas del Bosque de Chapultepec sobre Paseo de la Reforma hasta el 19 de mayo de 2024. En la cámara, Javier Contreras y Baldomero Ochoa, Noticias 22, Víctor Gaspar. En sus lienzos se esbozaba el nacimiento del romanticismo. La estética y las técnicas de sus obras marcarían un hito en la historia del arte. Francisco José de Goya y Lucientes, mejor conocido como Francisco de Goya, nació el 30 de marzo de 1746 en España. Fue uno de los más grandes artistas de la historia. Siempre innovador, ejerció una gran influencia en la evolución de los movimientos pictóricos que posteriormente aparecieron en Europa. Goya decidió dedicarse a la pintura y se trasladó a Madrid para iniciar su formación. Trabajó en la Real Fábrica de Tapices, para la que realizó 63 cartones, en su mayor parte con escenas idílicas y de la vida diaria. Pintó retratos y obras religiosas que le dieron un gran prestigio, hasta el punto de que en 1785 ingresó en la Academia de San Fernando, y 4 años después fue nombrado pintor de la corte por Carlos IV. En 1800 pintó para el soberano el famoso retrato La familia de Carlos IV, que se considera una de sus obras maestras. Los retratos de Goya destacan por su atento estudio de las posturas y las expresiones, así como los contrastes de luces y sombras que realzan la figura del protagonista. En 1792, una misteriosa enfermedad lo dejó completamente sordo. En febrero de 1819, el pintor adquirió una vivienda llamada La Quinta del Sordo, en la que el artista plasmó una decoración de 14 murales de gran tamaño con predominio de los tonos marrones, grises y negros, sobre temas macabros y terroríficos. Estas obras, conocidas en la actualidad como pinturas negras, han contribuido a la consolidación del reconocimiento del genio de Goya, tanto por su originalidad temática como por su técnica pictórica. Francisco de Goya, el padre del arte contemporáneo, falleció el 16 de abril de 1828 en Francia. Para Noticias 22, Diana Obispo. Un atlas inspirado en la botánica y la magia del arte dialogan en esta muestra. Con 2 muestras que reflejan sus múltiples intereses sobre el quehacer cultural de México, el Banco Nacional de México comienza las celebraciones por sus 140 años. En la planta baja se presenta Atlas de Jan Hendricks. Los 55 conjuntos de las obras reunidas muestran los intereses del artista, su evolución y la diversidad de materiales que ha utilizado. La impresión en alto contraste de sus fotografías, por delante de eso, la belleza. Es un hombre totalmente moderno que tiene una buena carga conceptual en su pieza, pero que sus piezas tienen una belleza enorme. En el primer piso del Palacio de Iturbide, el arte textil de Oaxaca se hace presente a través de la maestría de Nicolasa Pascual, Olegaria Méndez, Francisca Palafox, Cristina Zenaida,
Luisa Jiménez e Irene Encarnación Bartolo. Van a encontrar hilos de algodón egipcio, seda de Asia como la tailandesa, ¿sí? Seda oaxaqueña del continente americano. Y entonces esta es una gran riqueza, además de la riqueza que tiene Oaxaca, esta es una colección que tiene una riqueza tremenda de hilos, haciendo la hermandad de las hebras, pero urdiendo y tejiendo la identidad de cada uno de los pueblos originarios de Oaxaca. Las 32 piezas que integran la exposición Día y Noche, la magia del textil en Oaxaca, representan la cultura de 15 pueblos originarios de Oaxaca. Estamos tratando de mantener la identidad de los pueblos originarios de Oaxaca, ¿sí? Por ejemplo, el icot dibuja la culebra, ¿sí? Dibuja las palmeras, ¿sí? El mundo tacuate, el itacano, ¿sí? La ave volando, el mundo mije, colibrí, mujer y el ave de dos cabezas. Entonces esto es como un respeto a la iconografía y plasmar la identidad, que se siga manteniendo. Con información de Alberto Aranda, Noticias 22. Conferencias, talleres, clases magistrales se conjugan con un solo fin: hacer música juntos. A sabiendas de la importancia de estimular la educación musical desde temprana edad y proporcionar a jóvenes talentos las herramientas que les permitan seguir desarrollando sus habilidades, el Conservatorio Nacional de Música organiza desde 2019 el Festival de Música del Sector Infantil. Ellos desde pequeños pues ya se están enfrentando a lo que va a ser una vida de un músico profesional y a aprender también, ¿no? A cómo interpretar, a la técnica de su instrumento. La cuarta edición del festival se encuentra en desarrollo durante esta semana. Participan prácticamente todas las niñas y niños de 7 a 11 años que estudian en el máximo centro de enseñanza musical del país. Es un sector que aproximadamente cada año tenemos alrededor de 60, 70 niños que están inscritos. Reciben clases de instrumento, de conjuntos corales, de técnica vocal y de solfeo. Son las principales materias, aunque también tienen materias optativas como ensambles infantiles, tenemos una orquesta de guitarras infantil también. Clases magistrales de piano y violín, recitales, conferencias y talleres con personalidades del medio musical conforman la programación del encuentro, que este año tiene como tema principal el lema Hagamos música juntos. El día de mañana van a tener un taller precisamente de ensambles infantiles con el maestro Adrián Justus y después van a tener una convivencia con la Orquesta Sinfónica de aquí del Conservatorio, es decir, los niños más pequeñitos que tocan algún instrumento van a poder tocar con la orquesta de los chicos grandes de licenciatura. El cuarto Festival de Música del Sector Infantil concluirá el lunes 22 de abril con un concierto en el que participarán los ensambles infantiles, el coro infantil y la Orquesta Sinfónica del Conservatorio. El evento se llevará a cabo en el Auditorio Silvestre Revueltas a las 5 de la tarde. La entrada es libre. Noticias 22, César H. Meléndez. Esta travesía no solo nos permite volver la mirada a determinadas geografías, además es un portal a tiempos ancestrales. Su andar como peregrino comenzó en el año 2009. La ruta que trazó por el Abya Yala le permitió conocer voces y todo tipo de saberes ancestrales. Diego Iorio se valió de sus propios medios para hacer un registro audiovisual y ahora presenta su ópera prima, Pachacuti, El Viaje. Y fui recogiendo estas voces, este gran legado ancestral, este oro espiritual guardianado por nuestros sabedores de los territorios, y a través de estos mensajes fui realizando diferentes documentales. En estas voces, entre estos imaginarios, encontró un mensaje para el despertar de la conciencia humana. Abuelos y abuelas sabias de diferentes naciones originarias nos comparten la ley de origen de los territorios, ¿sí? Que es la clave para poder
realizar esa conexión profunda del ser humano con la existencia. Visitó Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y por supuesto México. Reconociéndose como un chasqui, es decir, como un mensajero, entrevistó a 30 personas distintas. Es un tapiz de diferentes voces de estos diferentes sabedores y territorios, donde voy tejiendo la palabra y generando un gran discurso sobre este despertar, sobre estos mensajes de las profecías. El documental forma parte del proyecto Nación del Quinto Sol, iniciativa abocada precisamente a revalorizar los saberes. Pachacuti, el viaje, se presentó en la Sala 9 de la Cineteca Nacional México en presencia del director y de representantes de comunidades originarias. Estamos proyectándolo en diferentes cines, en diferentes salas. La próxima proyección va a ser el jueves 25 en el Huerto Roma Verde, aquí en la Ciudad de México, a las 18:30 horas, así que invitamos a todo el público para que asista al Huerto Roma Verde. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. El baile, la constancia, el talento, la disciplina han llevado a esta joven promesa a desafiar las fronteras. El bailarín de ballet mexicano de 12 años, Saúl Alfaro, fue acreedor a una beca completa para estudiar en la sesión de verano de la división profesional del Royal Winnipeg Ballet en Canadá, otorgada por la Facultad Artística de la escuela. Así lo anunció Danza AM Studio, programa de formación profesional en danza, del que es alumno el artista originario de Jalisco. Ahorita le dieron la beca de verano, que es como el segundo filtro de audición para que él durante esas 3 semanas sea observado y bueno, ahí le puedan ofertar que se pueda quedar ya al curso regular durante 1, 2, 3 años o pueda terminar su carrera ya. Yo siento, la verdad, emoción y libertad de expresión, ya que a pesar de que la coreografía sea un personaje triste, es como esa parte de tristeza en mí, la libero y la expreso y me gustaría aportarle a todos ese mismo sentimiento de que estoy expresando al bailar y es muy, muy padre la experiencia, la verdad. Saúl Alfaro comenzó su camino en la danza a los 9 años, bailando flamenco, danza española, contemporánea y jazz. Su carisma y desenvolvimiento escénico le permitieron ser parte del ballet de la película La Usurpadora, el musical, en 2023 de Santiago Limón, y lo llevaron a participar en la primera edición del Festival Internacional de Flamenco en Calais, en Guadalajara. Sí, realmente sí quisiera pisar los mejores escenarios del mundo, ya sea en donde sea, el más pequeño, el más grande, no importa, pero sí me gustaría pisarlos. Y llevando el nombre de mi país y mi ciudad a lo alto. Saúl es un niño que tiene mucha pasión al bailar. Es un niño que se transforma cuando está en un escenario y que desde el momento número 1 en el que tú lo ves plantado en la barra, en una clase, puedes verle la pasión y la disciplina que tiene. Royal Winnipeg Ballet es la compañía de ballet más antigua de Canadá y es considerada la más longeva de América del Norte. Sobresale por el legado que ha dejado a la humanidad. Noticias 22, Karen Rivera. Este singular anecdotario tiene como telón de fondo al siglo XX mexicano. En su trayectoria, Jesús Hernández Torres ha ejercido diferentes cargos públicos. Fue oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública y en tiempos del gobierno de Miguel de la Madrid se desempeñó como director general de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, comandada entonces por Manuel Bartlett. Fueron sus andanzas por la política las que le permitieron conocer algunos de los rostros más sobresalientes del panorama cultural del siglo XX. Mis amigos me animaban a que les contara algún detalle de las personalidades que tuve el honor de conocer y me dediqué a hacer unos apuntes. Esto fue tomando forma, tenía afortunadamente fotografías. Su intención no era realizar un perfil biográfico de cada personaje, sino contar esas anécdotas que guardaba en su memoria, fueran amenas o agridulces.
Este registro ahora cobra vida en formato de libro gracias a la editorial Tintable con el nombre Aunque usted no lo lea. Fueron muchos años de estar en esta convivencia, sobre todo de cinematográfica, del área cinematográfica, y ya me animé a hacer esa recopilación porque recordaba anécdotas con el Indio Fernández y las plasmaba ahí, con Jaime Sabines, con Octavio Paz. Hernández Torres decidió también incluir en el libro esas fotografías que tomó en su momento como testimonio. Cuando yo hablo de Franco Sefirelli, sí, cómo no, bueno, entonces tengo la fotografía con Franco Sefirelli tomándonos un whisky a las 12 del día en Paseo de la Reforma. Cuando digo íbamos a cenar Jane Fonda y Gregory Peck, sí, como aquí está la fotografía con Jane Fonda y Gregory Peck. Aunque usted no lo lea, fue presentada en la Cineteca Nacional en presencia del autor y el cineasta Alejandro Pelayo. Después de este libro, Jesús Hernández Torres no descarta publicar otras anécdotas. De agotarse esta primera edición, tengo ya pensado por lo menos 5 o 6 más que le agregaría a este primer anecdotario. Mi encuentro con Vargas Llosa en un balneario y la plática que tuve con él, en fin, esa no está aquí, pero esa la estoy escribiendo para el segundo tomo o la segunda edición de este mismo. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Bueno, pues hay una recomendación entretenida de lectura de pues estas situaciones que solamente viviéndolas se pueden creer, ¿no? Y se pueden compartir de una manera muy, muy especial. Como compartir, les vamos a, después de la pausa, otras recomendaciones literarias que no pueden faltar en su librero. Y teatro también tenemos por ahí. Mucho que compartir después de esta pausa, aquí en Noticias 22. El mercado laboral y la equidad son motivo de reflexión esta noche en Zona Violeta. Muy buenas noches. ¿Cómo pinta el mercado laboral para las mexicanas? Aunque ha disminuido la brecha laboral, es un hecho que hay un abismo en las condiciones de trabajo para las mujeres frente a los hombres. Análisis de economistas del colectivo México ¿Cómo vamos? Reveló los siguientes datos. 76.4% de los hombres están en el mercado laboral por un 46.5% de mujeres. Pero los hombres reciben en promedio un ingreso superior al de las mujeres, aún desempeñando las mismas funciones. En el reporte de México ¿Cómo vamos? Se revelan avances para las mujeres en el mercado laboral. Según datos del año pasado, más de 24.200.000 mexicanas están incorporadas a la población económicamente activa. Sin duda un dato muy importante, pero aquí vienen los desafíos. Las mexicanas trabajadoras enfrentan inestabilidad laboral, condiciones precarias de trabajo, especialmente en sectores informales, y además baja remuneración. Por cada 100 pesos que recibe en promedio un hombre, una mujer gana 82 pesos. Y también otro dato significativo se revela. Más de 25.200.000 mujeres en este país permanecieron no disponibles para integrarse a la fuerza laboral por la falta de un sistema nacional de cuidados, desde, por ejemplo, tener que hacerse cargo de los hijos, los padres o algún familiar enfermo. Se trata, sí, de que como mujeres entremos al mercado laboral, pero con igualdad de oportunidades para ascender, con mejores salarios y también mejores condiciones. Se trata de aportar el talento y el esfuerzo para la economía, pero sin que represente un costo para la salud física y mental de las mujeres. La llegada de una mujer a la presidencia de la República podría hacer posible que se conforme un sistema nacional de cuidados que por lo pronto quedó en el baúl de las buenas intenciones. Muy buenas noches. Gracias, Pati. Buenas noches. Y cambiamos de tema porque la defensa del agua es el hilo conductor de esta propuesta que nos permite conocer la lucha de las mujeres por un bien común. Eliana Costa Márquez se ha abocado en los últimos años a investigar los territorios y el agua, en particular los impactos socioambientales. Su investigación de largo aliento en Tlapehuala, junto con Carmen Orihuela Gallardo, Clarisa Torreblanca Cortés y Adriana Hidalgo Álvarez, posibilitó el desarrollo de un documental. Es un documental basado sobre todo en la experiencia y en el trabajo de 5 mujeres de una comunidad del municipio de Jicotepec. Estas 5 mujeres se organizaron
para hacer frente a una lucha política. Habrá que decir que tanto en Jicotepec como en diversas partes de la Sierra Norte, un grupo de familias conocidas como caciques han controlado política y económicamente el territorio. Tlapehuala, la lucha de las mujeres por el bien común, es una producción realizada con recursos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y se trabajó en colaboración con el Colegio de San Luis como un proyecto de investigación del CONACYT. Como complemento del documental y en un ejercicio por fortalecer las estrategias de quienes procuran salvaguardar su territorio, se presenta la muestra fotográfica itinerante de 60 piezas Voces del Agua, Memoria del Territorio en la Sierra Noroccidental de Puebla. Nos dimos cuenta de la importancia del lenguaje audiovisual. Nosotras buscamos que nuestro trabajo retribuya una forma de devolver lo que ellas nos comparten de sus comunidades. Y en ese sentido nos dimos cuenta que el lenguaje audiovisual es un lenguaje muy familiar. La Sierra Noroccidental de Puebla se conforma por alrededor de 30 municipios y aquí se refleja el trabajo que el equipo de Eliana Acosta Márquez ha desarrollado en 3 de ellos. En esos lugares regularmente se utiliza la imagen como medio para manifestar la lucha por la defensa del territorio. Queríamos compartir nuestro trabajo en ese lenguaje que ya están usando, que están utilizando incluso en términos políticos, y también nos importaba mucho que esto que estamos contando a través del documental y las fotografías, pues se conozca en la comunidad, en la región, en el país y en otras latitudes, ¿por qué no? La muestra fotográfica y el documental se presentaron en la Coordinación Nacional de Antropología. De allí se llevarán a las cabeceras municipales de Huauchinango, Pahuatlán y Jicotepec, a Chila de Juárez y Pahuatlán, al Centro INA de Puebla, a la Universidad Iberoamericana de Puebla y para culminar en noviembre de 2024 a la Escuela Nacional de Antropología e Historia del INA. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. De la cancha al librero, hablemos de deporte y justicia. CAD, una opción de justicia deportiva, es un libro que nos muestra la importancia de conocer los derechos de todos aquellos que realizan alguna actividad física y la manera de hacerlos valer ante esta institución. Yo creo que es muy importante que los atletas, los entrenadores, los jueces, árbitros, los mismos directivos conozcan cuáles son los derechos y obligaciones que todo miembro del Sistema Nacional del Deporte tiene. Entonces, todos los miembros es importante que conozcan sus derechos, que ellos sepan que en un momento de verse afectados de un derecho, pues puedan poder acudir a este organismo. Entonces yo pues recomiendo a los atletas, a los dirigentes, a todos, que es importante que lean la ley. La autora nos cuenta una de sus experiencias como deportista, acompañada de una injusticia que sería de sus principales motivos para estudiar la carrera de Derecho y posteriormente escribir este libro. Yo practiqué taekwondo durante 15 años y fui seleccionada para ir a Juegos Olímpicos de Seúl, Corea, en 1988. Entonces se hizo el selectivo, todo, había 4 categorías de mujeres, yo era una de ellas, que era peso pluma. Y bueno, finalmente yo quedé en la selección, estuvimos entrenando durante 5 meses, constante, entrenamos 7 horas al día, en la mañana, en la tarde y en la noche, en la madrugada entrenamos que según como para irnos adaptando y demás. Y bueno, finalmente como una semana antes de que se emitiera la lista de la delegación mexicana, pues simplemente no aparecí en la lista. Años después, también ejercería un cargo en esta institución, por lo que tendría la perspectiva como deportista y servidora pública. El taekwondo apenas iniciaba, a mí como mujeres nos tocó abrir brecha y entonces pues finalmente no pudimos asistir a los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces esa es pues una experiencia de alguna forma de injusticia. Para Noticias 22, Sebastián Cardona. Al recorrer el Callejón de los Milagros en busca de un poco de caridad, nos encontramos con un referente del séptimo arte nacional. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de Filmoteca UNAM, recuerda al cineasta Jorge Fons a 85 años de su natalicio con una de sus propuestas más memorables, Caridad, de la serie Fe, Esperanza y Caridad, estrenada en 1972.
Creador de una obra imprescindible en la cinematografía nacional, Jorge Fons formó parte de la primera generación de directores del séptimo arte, egresados del entonces Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, y de una generación de realizadores que abrieron camino hacia el cine de ruptura. Originario de Veracruz, el director de cintas como Trampas de Amor, El Quelite, Los Cachorros y Rojo Amanecer, siempre buscó explorar en su obra las relaciones cotidianas, los conflictos sociales y los dramas personales de manera crítica. Así, lo reflejó en cada una de sus películas. Fe, Esperanza y Caridad se compone de 3 historias distintas dirigidas por destacados realizadores del cine mexicano. En la primera de ellas, Fe, de Alberto Bojorquez, una mujer viaja a una ciudad distante en busca de un milagro para salvar a su marido de una enfermedad. En Esperanza, de Luis Alcoriza, un hombre acepta ser clavado en una cruz como parte del Vía Crucis con la misión de ayudar a su madre. Y en Caridad, de Jorge Fons, se muestra la misericordia de una anciana millonaria en una ciudad perdida que provoca una serie de reacciones con consecuencias fatales. Caridad obtuvo el Ariel a Mejor Actriz para Katy Jurado y Mejor Actor para Pancho Córdoba, así como la Diosa de Plata Especial en Dirección para Jorge Fons y para la ambientación realizada por Jorge Fernández. Este filme estará disponible únicamente el día miércoles 17 de abril en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario con 3 funciones de entrada gratuita, 12, 16:30 y 18:45 horas. Tenemos libros, vamos a ver qué llegó al buzón de Noticias 22 esta semana. Iniciamos con este libro llamado El Ajolote de Xochimilco, de María Yolanda Argüello, edición ilustrada y trilingüe, español, náhuatl e inglés, sobre el ajolote desde la perspectiva histórica, mitológica y biológica de esta especie en riesgo. Publica Conavio y Libros Magenta. Siguiente libro, La prosa del transiberiano de la pequeña Jeanne de Francia, de Blaise Cendrars, edición español-francés de esta crónica, originalmente publicada en 1913. En clave de poema ofrece un recorrido no solo geográfico, sino temporal. Publica El Tucán de Virginia, ahí lo tenemos. Y finalmente, Casas Caídas, de Alberto H. Tiscareño, novela coral narrada por un grupo que se llama La Bolita del Poste, que es un conjunto de niños que van a tener que resolver los misterios que esconde su cuadra y sobre todo el terreno baldío, mientras descubren los cambios de la adolescencia que ya está llegando. Publica Fondo de Cultura Económica. Bueno, aquí tenemos estas 3 publicaciones muy recomendables. ¿Cuál te gusta, Rafa? Híjole, es que siempre son decisiones difíciles, Laura, porque los 3, además son temas contrastantes, es rica lectura, variedad de información, pero curiosamente ahora me quedaría con el de los ajolotes, sobre todo por lo que vamos a platicar a continuación. Estamos hablando de especies en peligro de extinción, estamos hablando también del daño profundo que le hemos hecho al planeta y de la importancia que las 2 generaciones, y yo creo que ese libro va enfocado sobre todo a los niños. Sobre todo, sí. Para que vayan tomando esa conciencia. No es tarde aún, aunque ya, Laura, amigo, les platico que los científicos alertan sobre el daño irreversible a los arrecifes de coral que ponen en riesgo el equilibrio de la vida en todo el planeta. El cambio climático está provocando el blanqueamiento masivo de los arrecifes de coral en todo el mundo. Esta semana, tanto la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, como la Iniciativa Internacional de Arrecifes de Coral advirtieron que este proceso ya se presentó en el 54% de los arrecifes a nivel mundial en el último año. Esto ha afectado a por lo menos 53 países y territorios de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Desafortunadamente, esto no se va a detener pronto, pues la NOAA aseguró a la agencia CNN que el pico puede superar el 56.1%. Cuando los corales enfrentan olas de calor marinas, expulsan a las algas que viven en su tejido, que les brindan su energía y su color. Pero en caso que las temperaturas sigan aumentando, la muerte masiva de corales provocaría un caos en el ecosistema, amenazando la cadena alimentaria que depende de ellos.
Los últimos 12 meses han sido los más cálidos registrados en el planeta y los mares alcanzaron máximos históricos en febrero y marzo. Además de ser hábitat para la vida marina, los arrecifes de coral actúan como un sistema de defensa vital contra inundaciones por tormenta, así como el aumento de los niveles del mar y como proveedor de oxígeno, sin contar que son una fuente vital de alimentos para cerca de 1.000 millones de personas en el mundo. Noticias 22. Bueno, los corales también tienen una función muy importante como parte de su servicio al medio ambiente, a la ecología. No solamente son bellísimos, sino que también forman parte de un sistema en el cual habitan muchos animales, algunos tan pequeños que no podemos ver, pero también otros que se alimentan de estos mismos, de estas criaturas que están viviendo en este sistema, en este hábitat que es muy hermoso, pero que ha sido explotado justamente por su belleza, como gran parte de los seres vivos por el hombre, hablando en términos genéricos, y que, bueno, incluso el turismo también hace mucho daño a estos sistemas, por muy respetuosos que se busque ser. Al acercarse a los sistemas coralinos, se hace realmente un daño muy grande a ellos. Y en contraste también poner en la reflexión que muchos sistemas de corales, por supuesto nuestros grandes arrecifes tan importantes que referimos ahorita y que tienen tan preocupados, y no solo los científicos, nos deberían tener preocupados absolutamente a todos por la relevancia que tienen en este frágil equilibrio de la vida, pero también los naufragios muchas veces proporcionan o propician que esta vida se genere de alguna manera. Entonces también hay arrecifes coralinos artificiales, inclusive algunos que se usan de con esculturas, precisamente para que el turismo Sebastián lo ha hecho. Se dé el lujo de bucear y ver corales sin destruir esos importantes ecosistemas naturales. Y ahí queda la reflexión. Todavía estamos a tiempo, pero estamos hablando de más de un 50% de destrucción de los arrecifes, lamentablemente, en nuestro planeta. Así que, bueno, pues hay que actuar ya, con urgencia. Y bien, vamos a hablar de otro asunto. Miguel Pizarro asegura que todos somos Job. Vamos a descubrirlo en este monólogo que pondrá a prueba nuestra fe. En la capilla gótica del Centro Cultural Helénico, el actor Miguel Pizarro encarna a Job, ese personaje al que, según el Antiguo Testamento, Satanás puso a prueba para que demostrara su devoción y fidelidad a Dios. Job lo pierde todo, sus pertenencias, a sus seres queridos, pero nunca la fe. Estás hablando del primer Hamlet. Si Hamlet lo hemos elogiado y querido, el personaje que cualquiera también quisiera ser de la Biblia era Job, pero quedó relegado porque es un personaje complicado. Hablamos de pronto de que el teatro está lleno de arquetipos, ¿no? Pero el arquetipo por excelencia, el primogénito, es Job. Miguel Pizarro trabajó durante casi una década en adaptar la historia de este personaje bíblico a un monólogo en el que se vale de diferentes recursos visuales. Resulta que mi cuñado estaba estudiando teología y el maestro de repente les dijo, yo no entiendo por qué, han hecho de Moisés, el personaje, cantidad de películas, que esto, que lo demás allá, que también de Noé. Entonces mi cuñado se acordó de mí y dijo, Miguel, y me mandó una muy buena traducción, porque también ocurre en la Biblia que hay de traducciones a traducciones. Con su actuación y dramaturgia, Miguel Pizarro busca hacernos ver que, de alguna forma, todos somos Job. La primera temporada de este espectáculo es apadrinada por el primer actor Jorge Ortiz de Pinedo y el padre José de Jesús Aguilar. Me ayudaron grandes amigos, unos actores que, para aprenderles, ¿ves? El maestro Patricio Castillos, en paz descanse, David Ostrowski, que ya se nos fueron ellos dos. Si solo hubiera hecho la adaptación del texto y ahí hubiera terminado la aventura, ya me daba por pagado, por todo lo que aprendí. Todos somos Job tendrá funciones hasta el 26 de mayo en la Capilla Gótica del Centro Cultural Helénico, los viernes a las 20:30 horas, los sábados a las 19 horas y los domingos a las 18 horas. Los boletos van desde los 250 hasta los 500 pesos y se pueden adquirir en taquilla o a través de boletopolis.com. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. El duelo y el desasosiego salen a flote cuando nos adentramos al interior de la ballena. Un
lugar esperanzador en donde el vínculo de una madre con su hija se entreteje es lo que delinea la escritora Ave Barrera en su libro Notas desde el interior de la ballena, una novela con tintes autobiográficos en la que la protagonista no es la memoria, sino la esencia del ser hija. Creo que la novela cuenta una transformación. Comenzamos con una protagonista en sus 20s, es una mujer que regresa a la ciudad de origen, a la ciudad donde creció, donde vivió su infancia, y se encuentra con que su madre, enferma de cáncer, ya no es capaz de comunicarse, está impedida en términos lingüísticos debido a un tumor canceroso. La autora muestra la reconstrucción de una historia personal por medio del lenguaje, de la escritura. En su novela se pueden distinguir dos momentos principales, el de una mujer que pierde a su madre a consecuencia de una enfermedad y el de la narradora, que se encarga de escribir las notas que reflexionan sobre el significado de ser hija en todos los momentos y etapas de la vida. Una labor que se asume o se supera según la escritora mexicana. Yo creo que ser hija generar una identidad propia es ir en contra o alejarse de esa inercia, de ese núcleo, ¿no?, que nos dio origen, y esa huida, esa distancia o esa separación puede ser amorosa o puede ser muy tensa. En mi caso, bueno, en el caso de lo que se narra en esta novela, pues es tensa y es difícil, es dolorosa, pero es más o menos como lo que viven muchas historias, ¿no? Es lo que viven muchas mujeres. Ave Barrera es considerada una de las voces femeninas representativas de la actualidad literaria en México y se incorpora al catálogo de Lumen con este libro. Noticias 22, Karen Rivera. El discurso, la palabra son los protagonistas en esta reinterpretación shakespeariana. Estrenada en 1612, el clásico de Shakespeare, Mucho ruido y pocas nueces, llega a escena en una reinterpretación de Ramón Cadaval y Giuliani Berti, quien también dirige el montaje, a cargo de las compañías El incendio de Isolda y Clavo torcido. La historia de un enredoso amor entre Beatriz y Benedicto pondera la importancia de la palabra en medio del conflicto humano. De pronto es como si se viviera en una crisis emocional, en donde todo el mundo está un poco negado de alguna forma a la posibilidad de la felicidad. Y creo que esta obra trata un poco de eso, de reencontrarse con eso, con las amistades, con la familia, con el amor, pero también en una ambivalencia en donde creo que lo que está muy presente, sí, por un lado, es esa posibilidad de amar, pero frente también a la posibilidad del odio, ¿no?, y del rencor. Mucho ruido y pocas nueces también aborda de manera diferente el papel que juega la mujer en las relaciones afectivas en un contexto contemporáneo. En la obra de Shakespeare se consuma ese amor, ¿no? Acá no. Acá es darle un tratamiento y un giro diferente a la obra, en donde justamente se está hablando de este empoderamiento nuevo que hoy en día estamos viviendo, que es un empoderamiento femenino de la mujer, en donde ahora sí la mujer tiene voz y voto, en donde tiene la capacidad de decidir, discernir sobre su propia vida, sobre su propio destino. Y eso es justamente el giro que le da este nuevo tratamiento. Y es precisamente en este nuevo enfoque reivindicatorio de la mujer que la reinterpretación de este clásico shakespeariano ha implicado una reflexión sobre el discurso y la palabra. Las palabras son muy importantes. Por ahí decía una amiga, ahorita me acordé, que las palabras son conjuros, ¿no? Y de pronto cuando uno dice una cosa, son cosas que se evocan, se dicen, para que al final de cuentas, en efecto, tengan una intención, ¿no? Y todo lo que acontece alrededor de la palabra, los personajes se están modificando. Me explico más concretamente con el tema de los chismes, ¿no? De lo que se dice de una persona y eso cómo ahora, en efecto, modifica la trayectoria de la vida de esa persona. Mucho ruido y pocas nueces se presenta en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández del Centro Cultural del Bosque, de jueves a sábado a las 7 de la noche y domingos a las 6 hasta el 28 de abril. Noticias 22, Víctor Gaspar.
Se cumplen hoy 100 años del natalicio de Henry Mancini, compositor de más de un centenar de bandas sonoras para cine y televisión. Y sí, aunque era italiano, él mismo pronunciaba Mancini y no Mancini, como debería ser la pronunciación adecuada. Él nació en los Estados Unidos y con su obra revolucionó la escena musical del siglo XX. Ahora basta mencionar algunos de los temas más famosos, como La Pantera Rosa. La Pantera Rosa es quizá el inconfundible, pero está Víctor Victoria, está Desayuno con Diamantes. Hay una anécdota muy linda de Desayuno con Diamantes. Bueno, Blake Edwards ya había trabajado con él en otras películas, y cuando están viendo, dura mucho Desayuno con Diamantes, y querían quitar la escena de Hepburn cantando Moon River. Y entonces Hepburn dijo, no, quiten lo que quieran de la película, menos esa escena, y es la anécdota que porque eso la película sigue durando tanto, y por esa canción se gana un Oscar. Henry Mancini. Oscars, Globos de Oro, cantidad de Grammys. Y la memoria universal. Así lo recordamos esta noche, a 100 años de su natalicio.